Con estas 4 intervenciones, incluido el punto de información, se cierra el debate de del proyecto de ley orgánica de prevención de conflicto de interés. Sí, señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría. Señoras asambleístas, ¿tiene apoyo a la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada mediante memorando número AN-JSDA-2025-0083-M de 20 de noviembre de 2025. Asunto: moción de archivo del proyecto de ley de prevención de conflicto de interés. De mi consideración, por medio de la presente, en mi calidad de asambleísta nacional, en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de la sesión número 054-CEPTPCSS-2025-2027 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día jueves 20 de noviembre de 2025 a las 11:30 en modalidad presencial, mociono lo siguiente: archivar el proyecto de ley de prevención de conflicto de intereses. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, señora Diana Angélica Jácome Silva, asambleísta. Hasta aquí la lectura de la moción. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. De esta manera empieza el registro para conocer si existe o no ese respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional a la moción presentada por la asambleísta Diana Jácome, mediante la cual plantea al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo de este proyecto de ley, el proyecto de ley orgánica de prevención de conflicto de intereses, porque, dijo la asambleísta, plantea la gestión de intereses en el sector público, otorga atribuciones a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General del Estado, y se constató que el contenido es incompatible con el ordenamiento jurídico actual, incompatible con la Constitución, incompatible con el Código Orgánico Integral Penal, con la Ley de Servicio Público, y es por eso que se ha planteado el archivo de esta iniciativa legal. 3 intervenciones en debate más un punto de información. Con el punto de información, el presidente de la Asamblea Nacional dispuso cerrar el debate e inmediatamente leer la moción que hace pocos instantes escuchábamos en voz del secretario general de la Asamblea Nacional. Y sobre esa moción es el pronunciamiento próximo del Pleno de la Asamblea Nacional para conocer si se respalda o no esta iniciativa, es decir, archivar este proyecto de ley. 116 legisladores y legisladoras están presentes. Una vez que se conozcan los resultados de esta votación, correspondería ya continuar con los siguientes puntos: conocer y resolver respecto de la objeción total al proyecto de ley orgánica de la defensa contra incendios, exhortar a los gobiernos autónomos metropolitanos y municipales usen los fondos de la tasa de seguridad de forma oportuna, el proceso de fiscalización y el examen especial desde la Contraloría a la empresa Dileto Nexos Político por presuntos nexos políticos con contratos con los GATS parroquiales, y el respaldo al trabajo del bloque de seguridad y las acciones de la Policía de España por la captura de alias Pipo. Esos son los puntos que todavía faltan el análisis en el Pleno de la Asamblea Nacional en el desarrollo de esta sesión 44. Así es, entonces avanza el registro. Estamos a la espera nada más del cierre del mismo para proceder con la votación de la moción presentada por la legisladora Diana Jácome, que plantea el archivo del proyecto de ley orgánica de prevención de conflicto de interés. Ella sostiene que hay incompatibilidad con la Constitución, fundamentada en varios aspectos, como el otorgamiento simultáneo de atribuciones a la Contraloría y a la Defensoría del Pueblo para imponer sanciones administrativas por incumplimiento de esta ley, lo que configuraría un doble juzgamiento. El establecimiento de una prohibición de 4 años para un servidor público sin considerar el principio de proporcionalidad, la creación de registros de gestores con datos de carácter sensible y la afectación al derecho de petición ante una autoridad pública. Son parte de los argumentos que expuso también la legisladora Diana Jácome durante su intervención y la ponencia para solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del proyecto de ley orgánica de prevención de conflicto de interés. 3 asambleístas intervinieron en este debate. El legislador Juan Gonzaga dijo que se requiere una norma que permita combatir estos intereses, que luche contra la corrupción. Recalcó además y solicitó al presidente de la Asamblea Nacional que en la agenda legislativa se pueda readecuar esto en función de las necesidades actuales. De su lado, la legisladora Viviana Veloz, quien además es proponente de este proyecto de ley, dijo que archivar el proyecto no se trata de un acto jurídico. Dijo además que esta propuesta fue construida con ciudadanos. Estamos a la espera del cierre del registro para proceder con la votación
del segundo punto dentro del orden del día de este informe que se sugiere el archivo. Posterior a ello, conoceremos también los argumentos de la objeción total del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de defensa contra incendios. A más tardar también en breves minutos tendremos el cuarto punto que tiene que ver con lo propuesto por el legislador Adrián Castro para exhortar a los GATS metropolitanos y municipales usen los fondos por tasa de seguridad de forma oportuna. El siguiente punto, el quinto, corresponde también a estos procesos de fiscalización y examen especial respecto a una denuncia de procesos de contratación realizados de los GATS parroquiales por parte de una empresa Grupo Dileto Compañía Limitada. Y finalmente el último punto por parte del legislador Andrés Castillo, quien plantea que el Pleno de la Asamblea Nacional debe emitir una resolución que respalde el trabajo del bloque de seguridad y acciones de coordinación de la Policía de España tras la captura de alias Pipo. Y se basan también en el informe que fue presentado por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, que cuenta con 28 páginas en donde se presentan los argumentos sobre los cuales se sostiene el archivo de esta iniciativa. Por ejemplo, se dice, se tiene que en los artículos 9, 10, 11 y 12 del proyecto de ley orgánica de prevención de conflicto de intereses se crean registros de gestores de interés, gestiones de interés, regalos y viajes. En este mismo marco, en el artículo 17 de la propuesta normativa, se crea una declaración juramentada de intereses personales como un requisito para acceder a un nombramiento en el sector público. Los registros citados y la declaración juramentada de intereses personales exige consignar datos sensibles de la persona interesada, así como también de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, incluidos los de su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho. En referencia a esta norma, se recogieron algunos criterios en el que se consideró que existe una grave tensión con el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República, porque la ley obliga a que se publiquen los registros de los datos sensibles, que se mantenga en reserva. El proyecto de ley está obligando a que se publiquen registros con datos. En la situación particular que atraviesa el país, es muy complicado no hablar de la necesidad de proteger los datos personales. Es por ello que se considera que este proyecto de ley requiere armonizarse con el derecho a la protección de los datos personales que determina en el artículo señalado en la Constitución. También hace referencia al establecimiento de registros y de una declaración juramentada de intereses personales en los que se exija consignar datos personales de carácter sensible, tanto de la persona interesada como de sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Al no contar con medidas adecuadas para la protección y tratamiento de los datos sensibles, resulta incompatible con el derecho consagrado en los artículos 66, numeral 19 de la Constitución de la República de Ecuador, entre otros. Además, el proyecto de ley de prevención de conflicto de interés exige que toda persona que desee realizar cualquier actividad relacionada con la comunicación o contacto con un servidor público para promover, defender o representar un interés con el objeto de incidir en una decisión pública debe registrarse como gestor de interés. Esta situación, dice el informe, genera una tensión con el derecho constitucional de petición de garantía y que garantice a las personas el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades públicas y a recibir atención y respuestas motivadas. Así es, estamos a la espera nada más de la disposición del presidente para que se cierre este registro y se proceda con la votación correspondiente de esta moción que fue presentada por la legisladora Diana Jácome de archivo del proyecto de ley orgánica de prevención de conflicto de intereses. Ella hacía referencia también al trabajo de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, que recibió expertos académicos y demás actores. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 142 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Diana Jácome. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Se procede rápidamente a la votación. Observamos ya los votos en contra de esta iniciativa. La moción fue presentada hace pocos minutos por parte de la legisladora Diana Jácome para el archivo de esta iniciativa. Durante su exposición también señaló que esta propuesta fue evaluada tomando en cuenta el ordenamiento jurídico vigente y las opiniones de especialistas en la materia. Como resultado, se constató que su contenido es incompatible con la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Servicio Público. Este proyecto pretendía regular la gestión de intereses en el sector público mediante la creación de registros, así como el otorgamiento de atribuciones a la Defensoría del Pueblo y también a la Contraloría General del Estado.
De momento son 65 votos afirmativos. Avanza de manera rápida también la votación de esta moción, que escuchábamos también los argumentos que fueron expuestos por la legisladora Diana Jácome para el archivo de esta iniciativa, que fue trabajada al interior de la Comisión de Transparencia y de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. 142 asambleístas se registraron, 76 asambleístas le dicen sí a la moción presentada por la asambleísta Diana Jácome, mientras más de 50 le dicen que no están de acuerdo, no hay votos blancos y se registran 4 abstenciones, y todavía faltan alrededor de 6 asambleístas, ya menos, en este momento 3 legisladores, por consignar su voto. Y de acuerdo al pronunciamiento de la asamblea, esta iniciativa legal se archiva. El proyecto de ley orgánica de protección de conflicto de intereses, cuando cuenta el respaldo. Proclame el resultado, señor secretario. Señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 142 asambleístas presentes, contamos con 81 votos afirmativos, 56 negativos, 0 blancos, 5 abstenciones. Por tanto, la moción presentada por la asambleísta Diana Jácome ha sido aprobada.